Muy bien. Antes de ir al texto, que va a ser nuestro texto de referencia en este día, en Deuteronomio, para ponernos un poquito en contexto, aunque todos o casi todos conocemos, para ponernos un poquito en contexto, vamos a ir primeramente a Génesis. Vamos a leer Génesis 12, un par de textos en Génesis, y después ya vamos a nuestro texto de hoy. Génesis 12. Versículos 1 al 3. Pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, o sea, en tu simiente, todas las familias de la tierra. Vamos al capítulo 22. El Señor le ha pedido a Abraham que sacrifique a su hijo. Abraham se ha dispuesto a hacerlo, y en el último momento, cuando va a ejecutar ese sacrificio, el Señor le habla y le detiene. Génesis 22, versículo 15. Y llamó el ángel de Yahvé a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y ahora sí vamos a nuestro texto en Deuteronomio. Donde el Señor está a punto de cumplir el pacto que había hecho con Abraham. El pueblo está a punto de entrar en la tierra que el Señor había prometido. Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer del 6 al 10. Este es el texto en el que vamos a meditar en esta mañana. Iremos un momentito a Romanos, un poquito más adelante, pero pone ahí un indicador, una señal, porque este es el texto en el que nos vamos a concentrar y en el que vamos a meditar. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 10. Está hablando Moisés al pueblo. Porque tú eres pueblo santo para Yahvé tu Dios. Yahvé tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahvé y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahvé os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Se refiere a los textos que hemos leído, el pacto con Abraham ratificado con Isaac, con Jacob. Os ha sacado Yahvé con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y el versículo 9 de alguna manera es el versículo central, el más importante en esta exposición de hoy. Conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Muy bien, hay un atributo, una perfección del Señor que destaca en este texto, que es la fidelidad del Señor. La fidelidad del Señor. Dios va a hacer algo con Israel en este momento porque Él es fiel.
no porque Israel merezca nada, sino porque Él es fiel. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, me gustaría que meditáramos un poco acerca de la fidelidad de Dios. Constantemente, habitualmente decimos, ¿no? Dios es fiel, Dios es fiel. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica realmente eso bíblicamente, doctrinalmente, teológicamente? ¿Qué significa que Dios es fiel? Es la idea para esta mañana, trabajar en esto. Hoy vamos a ver, número uno, en primer lugar, cómo la fidelidad de Dios se relaciona con su inmutabilidad. En segundo lugar, vamos a ver la importancia de entender en qué consiste la fidelidad, por qué es importante que yo conozca a Dios en todos sus atributos y por qué es importante específicamente que yo conozca que Dios es fiel. En tercer lugar, y esta será la parte central del mensaje, un poquito más teológica, un poquito más doctrinal, el tercer punto es, vamos a ver cómo la fidelidad de Dios es una fidelidad al pacto. Podemos decir que la fidelidad de Dios es pactual. Yo no sé si existe ese adjetivo, si no existe me lo invento y me sirve. La fidelidad de Dios es pactual. Él es fiel al pacto. Y en cuarto lugar, diremos que Dios es fiel no solamente en el cumplimiento de sus promesas, Dios también es fiel en el cumplimiento y en la ejecución de sus amenazas. En ambas cosas, de las dos formas, Dios muestra que Él es fiel. Muy bien, entonces vamos a ver en primer lugar la relación entre la fidelidad de Dios y su inmutabilidad. Los teólogos relacionan la fidelidad de Dios con su inmutabilidad. Dios es fiel porque Él es inmutable. Que Dios es inmutable significa que Él no cambia, nunca. Por tanto, dado que Él nunca cambia, permanece siempre fiel a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha prometido. Están relacionadas las dos cosas. El teólogo Louis Berkhof define de esta manera la fidelidad de Dios. Dice que la fidelidad de Dios es aquella perfección de Dios, porque cuando hablamos de sus atributos hablamos de eso, de sus perfecciones. Es esa perfección de Dios por la cual Él se mantiene verdadero en todas sus relaciones y cumple todas las promesas que ha hecho a su pueblo. Sigue diciendo Berkhof, Dios permanece fiel no porque nosotros seamos constantes, sino porque Él es inmutable. La fidelidad de Dios no depende de nuestra constancia, de cuán constantes seamos, de cuán perseverantes seamos, porque lamentablemente no somos muy constantes, no somos muy perseverantes. Si la fidelidad del Señor dependiera de nuestra constancia, de nuestra perseverancia, si dependiera de eso estaríamos fritos. Pero la fidelidad de Dios no depende de nuestra constancia, depende, se fundamenta en que Él es inmutable. Él no cambia nunca. Él es el mismo por los siglos de los siglos, nunca cambia. El ser humano, tú y yo, sí, somos mutables o mudables, no sé cómo sería más apropiado. Donde dije digo, digo Diego, ¿no? Eso es lo que decimos coloquialmente, ¿verdad? Y dado que somos mudables, somos infieles, el ser humano en general. Esperamos que los cristianos un poquito menos, ¿verdad? Pero tampoco somos demasiado fieles. Vivimos en un mundo caído, y en este mundo caído lo que prevalece es la infidelidad a todos los niveles. Una pareja se casa, se prometen fidelidad, se prometen ser exclusivamente el uno del otro y al cabo de algún tiempo, a veces no mucho tiempo, él o ella pues han cambiado de opinión, han encontrado otra persona
el compromiso del que se habló, que se firmó, ya no sirve para nada. Infidelidad conyugal, matrimonial, lamentablemente al orden del día, a veces incluso entre aquellos que se llaman cristianos. Los políticos, nuestros políticos, hacen todo tipo de promesa en sus campañas electorales, ¿no es cierto? Y cuando termina la campaña electoral y se hacen con el poder, nos comunican que han cambiado de opinión, que tenían una opinión en campaña que les era más favorable para los votos y ahora que ya están instalados han cambiado de opinión. Ha pasado ya el tiempo en el que dos hombres sellaban un acuerdo con un apretón de manos. Antiguamente era suficiente, ¿verdad? Dos hombres llegaban a un acuerdo, a un pacto, se daban las manos, se apretaban las manos y eso sellaba aquello. Porque ahí estaba su honorabilidad, ahí estaba su hombría, su virilidad. Habían hecho un pacto, ese pacto se cumplía. Hoy no, hoy no. Hoy dos hombres se dan la mano y cuando se alejan el uno del otro ya están pensando en cómo liarla. Dios no es así. Él es fiel. Él es fiel, es inmutable. No cambia de opinión. No se arrepiente de lo que ha dicho. Ahora bien, y en esto trabajaremos más al final del sermón, es importante, pero lo subrayamos ahora, que Dios es fiel no significa que Él es indulgente. Son dos cosas diferentes. Como digo, lo miraremos mejor al final del sermón. Pero muchos cristianos citan ese texto fuera de contexto, ¿no? Aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel. No pasa nada. No, sí pasa. Que Dios es fiel no significa que Él sea indulgente. Que Dios es fiel significa que Él cumple sus promesas. Versículo 9. Conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, etc. Pero que Dios es fiel también implica que Él va a ejecutar sus amenazas. Versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece. Fíjate que estos dos versículos te están describiendo, por decirlo de alguna manera, las dos caras de la moneda de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y cumple sus promesas de bendición y Dios es fiel y cumple también sus amenazas sobre aquellos que le aborrecen, sobre aquellos que caminan de espaldas a Dios, sobre el pecador que no quiere arrepentirse. Antes o después el juicio de Dios caerá sobre su vida. Dios es fiel también en eso. Por tanto, el Dios inmutable es fiel tanto en la manifestación de sus misericordias hacia aquellos que le aman, pero no es indulgente y por tanto también es fiel en la ejecución de sus justos juicios sobre aquellos que le aborrecen. ¿Por qué es importante que conozcamos estas cosas y conozcamos la fidelidad de Dios? Fíjate el versículo 9. Conoce, pues, que Yahvé tu Dios es Dios fiel. Es un mandamiento, ¿no es cierto? Es una orden. Conoce que Dios es fiel. Conoce que Dios es así. Conoce qué significa eso. Entiende lo que hay detrás de eso. Dios, por medio de Jeremías, dice: así ha dicho Yahvé. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Mucho más importante que las riquezas, mucho más importante que tener una buena cuenta corriente, mucho más importante que todos los títulos universitarios, que todas las maestrías, que todos los doctorados, mucho más importante que ser poderoso y fuerte, mucho más importante que todo eso es conocer a Dios, cómo realmente es Él, cómo son realmente sus atributos, sus perfecciones, qué significa exactamente que Dios es fiel. Conocer todo eso es mucho más importante, tiene mucho más valor y no es una opción,
El texto dice, conoce. Tienes que conocer. Y a través de Jeremías el Señor dice, si quieres alabarte en algo, si quieres sacar pecho por algo, alábate por esto, porque cada día me conozcas más. Porque esto es lo más importante. Dijo el Señor, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y al Hijo a quien tú has enviado. ¿Por qué es necesario conocer realmente quién es Dios? Conocer realmente su fidelidad. Por dos razones. En primer lugar, es necesario, fundamental, conocer cómo es Dios para que no nos hagamos una imagen inadecuada de quién es Él. Hay muchas personas que afirman conocer a Dios, que incluso afirman amar a Dios, pero el Dios que afirman conocer y que afirman amar no es el Dios de las Escrituras. Es un Dios de su imaginación. Es un ídolo. Es algo que han proyectado en su mente. Dios tiene que ser así. Yo me imagino así a Dios y ese es el Dios al que dicen conocer y amar. Hay personas para las que, incluso evangélicos, o que se llaman evangélicos, para los que Dios es una especie de Papá Noel. Yo voy a ir a Dios para presentarle todos mis caprichos, todos mis sueños, todos mis proyectos, y Dios lo tiene que cumplir porque es una especie de Papá Noel que está ahí para cumplir mis caprichos. Para otros, Dios es amor y tienen ese concepto del amor de Dios que puedo hacer lo que me da la gana, no pasa nada, porque Dios es amor, entonces puedo vivir de cualquier manera. Al final Dios nos perdona a todos. Otros tienen un concepto del Dios que es todo ira, todo enojo, viven asustados, aterrados ante ese Dios, que es lo que le pasaba a Lutero, que tenía que confesarse el pobre hombre todos los días constantemente porque estaba aterrado ante el Dios que solamente era ira y lo iba a castigar sin misericordia por sus pecados. Entonces, cuando no conocemos a Dios, tenemos ideas de Dios que no son correctas y que luego eso también afecta a nuestro caminar diario. Así que número uno, es importante conocer a Dios, sus atributos, todos sus atributos, para que realmente el Dios al que adoramos y afirmamos seguir sea el Dios de la Biblia y no un Dios de mi imaginación, porque no hay más Dios que el Dios de la Biblia. Yo no tengo derecho a pensar de Dios lo que me parezca o lo que me dé la gana. Tengo que ir a la Biblia. Tengo que ir a la Biblia en oración para entender y comprender quién es Dios, cómo es Dios, cómo actúa Él. Y número dos, en lo que respecta específicamente a la fidelidad del Señor, es muy importante conocer la fidelidad de Dios porque entender que Dios es fiel me anima, me estimula, me alienta para seguir a la meta. Puedo seguir a la meta, puedo seguir apuntando a la Canaán celestial porque hay un Dios fiel que está conmigo, que me va a ayudar, que me va a socorrer, que va a cumplir lo que Él ha prometido, que no me va a soltar de la mano. Fíjate, vamos a ponernos en contexto. Israel está a punto de entrar en la tierra prometida. Sabéis que todos los discursos que aparecen en Deuteronomio fueron dados inmediatamente antes de entrar en la tierra prometida. Así que Israel está a punto de entrar en la tierra prometida. Siendo más exactos, una nueva generación está a punto de entrar en la tierra prometida. La anterior generación, todos ellos habían muerto en el desierto por su incredulidad. Los espías habían ido a la tierra prometida, habían vuelto todos ellos, salvo dos, con un informe desalentador. Entró el desánimo en todo el pueblo y Dios los juzgó, Dios los castigó. Dijo, pues no vais a entrar por vuestra incredulidad. Y toda aquella generación murió en el desierto. Ahora se ha levantado una nueva generación, pero tienen el mismo desafío delante, el mismo desafío. El desafío no ha cambiado. Tienen que entrar en la tierra prometida. Están los mismos gigantes, están las mismas ciudades fortificadas, están las mismas dificultades, lo mismo, el mismo desafío. Esta generación necesitaban saber que había un Dios fiel detrás de ellos, que había un Dios fiel, que había hecho un pacto con juramento con los patriarcas.
de darles sí o sí la tierra prometida. Versículo 8. Por cuanto Yahvé os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Yahvé con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. El pueblo necesitaba recordar que había un Dios fiel que los había sacado de Egipto, que los había librado de Egipto, no para morir en el desierto, no para perecer allí, sino para entrar en la tierra prometida. Y esto era así porque Dios había hecho un pacto con juramento con Abraham. Por mí mismo he jurado que a tu tierra, a tu descendencia, daré la tierra. Así que este pueblo que iba a entrar ahora necesitaba ser alentado recordando la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios no cambia. Él va a permanecer en lo que Él ha dicho. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Bueno, muy sencillo. Porque nosotros también estamos yendo a la tierra prometida, ¿no es cierto? Somos extranjeros y advenedizos. Aquí no se nos ha perdido nada. Estamos de paso. Estamos apuntando a la Canaán celestial, a los cielos nuevos, la tierra nueva que el Señor nos ha prometido. Ahí estamos apuntando. Y también nosotros en nuestro caminar enfrentamos muchos desafíos que no pocas veces nos hacen dudar. Constantemente tenemos que batallar con nuestros enemigos, ¿verdad? El diablo, el mundo, la carne. Constantemente o bueno, a menudo el Señor permite pruebas, a veces pruebas muy duras, a veces pruebas muy inesperadas, muy sorprendentes. Y todas estas cosas nos encontramos en nuestro caminar hacia la tierra prometida. Y cuando estamos en dificultades, cuando tenemos que enfrentar desafíos, a veces dudamos. ¿Podré llegar a la meta? ¿Podré vencer? ¿Podré llegar a esa eternidad con el Señor? ¿El Señor me va a ayudar en este problema que tengo, en esta situación, en esta adversidad? ¿O me voy a hundir en la miseria en medio de esta situación que estoy atravesando? Y necesitamos recordar, en medio de todo esto, en medio de todas esas cosas que tú y yo atravesamos en nuestro peregrinaje, tenemos que recordar que los herederos últimos y finales de este pacto, de esta promesa, es el pueblo de Dios, cada judío, cada gentil que tiene la misma fe de Abraham ha recibido el pleno cumplimiento de esta promesa. Es para ti y es para mí. Acompáñame a Romanos. Pon ahí un indicador, por favor, porque como digo, volveremos. Mira cómo lo dice Pablo en Romanos 4. No profundizaremos mucho en este texto de Romanos 4. Solamente quiero que lo veas por encima. Como nosotros, tú y yo, somos los herederos últimos y finales de este pacto, de esta promesa que Dios hace con Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 13. Como digo, lo miramos un poquito por encima, ¿vale? Es un texto denso y no podemos meternos, pero quiero que veas cómo el texto dice que esta promesa aplica a nosotros. 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, por cuanto él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe anulada la promesa, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa hecha por Dios con Abraham sea firme para toda su descendencia. Y fíjate lo que dice, no solo para la que es de la ley, sino para toda la descendencia de Abraham, que lo es por la fe, el cual es Padre de todos nosotros.
Es por medio de la fe que esta promesa repercute, cae sobre nosotros. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? La parte más importante de la promesa del pacto que Dios hace con Abraham, la más importante, la que nos afecta a ti y a mí, la fundamental es, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Te voy a bendecir, voy a derramar sobre tu vida, sobre ti, sobre tus descendientes, todo tipo de bendición. Voy a aplastar a vuestros enemigos en tu simiente. En tu simiente. ¿Y quién es esta simiente? Es Cristo. Pablo dice en Gálatas, la simiente es Cristo. El pleno cumplimiento de este pacto, de estas promesas, es en Cristo. Es en Cristo en quien se cumplen las promesas a Abraham de las que nosotros somos herederos. Es en Cristo que nuestros enemigos han sido derrotados. Allí en la cruz del Calvario, el diablo, la muerte, el pecado, todo eso fue derrotado en la cruz del Calvario. Allí nuestros enemigos fueron aplastados. Lo demás, como dice la palabra del Señor, la lucha no es con carne ni sangre, sino con potestades, con principados que ya han sido aplastados, que ya han sido derrotados, que ya han sido acabados en la cruz del Calvario. Es en Cristo que hemos sido bendecidos con alguna que otra bendición, ¿no? Algo nos ha tocado como en la Navidad, como se dice, cuando te toca un poquito del gordo de la Navidad, ¿cómo se llama? Cuando no te toca el gordo, te toca un poquito de nada. La pedrea, ¿no? Algo así. No nos ha caído eso, nos ha caído toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Es en Cristo que se cumple esto. Hermanos, en nuestro peregrinaje a la Canaán celestial, en nuestro peregrinaje, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de las tentaciones, en medio de enemigos que se levantan, en mi peregrinaje, recuerdo que el Dios inmutable, que es fiel al pacto, ha cumplido todas las promesas hechas a Abraham en su simiente, en Cristo. Promesas de las que por la fe yo soy heredero y que me garantizan que voy a llegar a la Canaán celestial, que voy a llegar a la tierra prometida, que voy a vencer sobre todo obstáculo, no porque yo sea constante, sino porque Él es fiel. Él es fiel y ha cumplido lo que ha prometido en Cristo Jesús. Recordar que en Cristo Dios ha sido fiel al pacto con Abraham y esto me garantiza que voy a llegar a la meta, me lleva al tercer punto, que es el punto central del mensaje de Dios, del mensaje de hoy. La fidelidad de Dios es una fidelidad pactual. Cuando hablamos que Dios es fiel, estamos diciendo que Él es fiel al pacto. Vamos a volver a nuestro texto. Vamos a volver, espero que hayáis puesto ahí un marcador. Y vamos a volver a leer el versículo central. Conoce pues, versículo 9, estamos en Deuteronomio, si alguno lo ha perdido, Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto. Y esta es una declaración doctrinal, teológica, de primera importancia. Dios fiel, que guarda el pacto. Cuando decimos que Dios fiel, esto es, Él es aquel que guarda el pacto. Para nosotros, cuando pensamos en la fidelidad de Dios, pensamos en cómo Él nos ha provisto de un trabajo, de cómo Él en su momento nos ha provisto de un esposo, de una esposa. Tendemos a pensar en este tipo de cosas, pero la fidelidad de Dios es mucho más profunda,
mucho más profunda que todo eso. Cuando decimos que Dios es fiel, lo que estamos diciendo es que Él es fiel al pacto. Dios se relaciona con el ser humano a través de pactos, todo el tiempo, todo el tiempo. Dios hace un pacto con Noé y cumple el pacto, ¿verdad? Aunque de vez en cuando tenemos riadas y tenemos danas y ese tipo de cosas, todavía la tierra no ha sido destruida por agua, tal como el Señor prometió. Él hace un pacto con David y lo cumple. También en su simiente voy a darte un reino eterno. Y lo cumple en Jesús. En contexto se refiere al pacto de Dios con Abraham. Él le prometió que haría de él una gran nación, que le entregaría en heredad la tierra de Canaán, que destruiría a sus enemigos. Y ahora está a punto de cumplir fielmente con lo pactado con Abraham. Pero como hemos dicho, la parte más importante de este pacto, la que nos afecta a todos nosotros directamente, es: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y en Cristo, Dios ha cumplido con este pacto, con esta promesa. Y quiero mostrarte cómo el Señor lo ha hecho, cómo Dios ha sido fiel para cumplir este pacto hecho con Abraham, que aplica a nosotros en su simiente, en Cristo. Número 1, Dios ha sido fiel proveyendo un medio de remisión de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Juan en su primera epístola: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En cumplimiento a su pacto, en cumplimiento a su promesa, Dios fielmente ha provisto un medio en la cruz para que cualquier pecador pueda ir allí, confesar sus pecados y ser lavado por la sangre de Jesús. Si hay alguien aquí, no lo sé porque yo no conozco a la mayoría de vosotros, si hay alguien aquí que todavía no ha sido en fe y arrepentimiento a la cruz, hoy puedes hacerlo. El Dios fiel al pacto ha provisto en la cruz un medio para que tus pecados sean lavados, para que tu vida sea transformada, para que hoy tengas esperanza en Cristo si todavía no la tienes. Número 2, Dios también ha sido fiel al pacto con Abraham, llamándonos a cada uno de nosotros en su debido momento. En 1 Corintios dice Pablo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dios, en fidelidad al pacto con Abraham, no solamente ha provisto un medio en la cruz para nuestros pecados, sino que también nos ha llamado. Porque si hay un medio en la cruz, pero yo no soy llamado para ir a la cruz, no me sirve de nada, ¿no es cierto? Ahí está la cruz, ahí está el medio de provisión, pero si no voy, pero Dios fielmente en su momento nos llamó y nos llevó a esa cruz, donde podíamos encontrar perdón para nuestros pecados. Hermanos, ¿quién escogió y llamó a Israel? ¿Quién hizo esto? Lo hizo el Señor, ¿no es cierto? Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Yahvé tu Dios. Yahvé tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. ¿Quién llamó a Israel? O mejor dicho, ¿quién escogió y después llamó a Israel? Fue Dios. Fue Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel al pacto y había hecho un pacto con Abraham. Fíjate que dice a continuación: no por ser vosotros más, estoy en el 7, más que todos los pueblos, os ha querido Yahvé y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahvé os amó y quiso guardar el juramento. ¿Por qué Dios escoge a Israel y le llama? ¿Porque son especiales? ¿Porque son geniales? ¿Son increíbles? ¿Son maravillosos? No, no.
Porque Dios ha hecho un pacto. Porque Dios ha hecho un pacto. Con juramento. Por mí mismo he jurado. Y Dios cumple su pacto. Él es fiel y llama a Israel. Lo escoge como su pueblo. Ahora, el texto que he citado en Corintios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Nos dice lo mismo. ¿Quién nos ha llamado? ¿Por qué hemos ido a la cruz? Bueno, porque hemos sido muy listos, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que éramos pecadores y entonces nos hemos vuelto a la cruz y hemos pedido perdón. No, nadie puede volverse de su camino si Dios no lo llama. Nadie puede hacerlo. Nadie. Dios nos llamó. Él fue el que nos llamó. ¿Por qué? Porque es fiel al pacto. En tu simiente voy a bendecir a los que tengan la misma fe que tú. Fiel al pacto. Por eso el Señor nos llamó fiel al pacto con Abraham. Pero ahora, hermano, quiero que vayamos más atrás. Estamos diciendo que el Señor ha hecho esto en fidelidad al pacto con Abraham, pero te invito a que vayas más atrás. Este es un tema en el que he estado meditando en los últimos meses y es un tema que probablemente no voy a decir nada nuevo, pero yo he estado meditando mucho estos meses y bueno, me vuelve loco de gozo. ¿Por qué Dios entra en pacto con Abraham y lo cumple finalmente en Cristo? Bueno, porque tiene mucha fe, ¿no? Sí, tiene mucha fe, pero también es un mentiroso, ¿no? Oye, esa chica tan guapa a tu lado, ¿es tu mujer? No, es mi hermana. ¿Se la podemos llevar a Faraón? Sí, ¿eh? Sin problemas. ¿Por qué Dios entra en pacto con David? Voy a darte un reino eterno. Bueno, porque es el dulce cantor de Israel, ¿no? Bueno, a Urías Eteo no le parecía tan dulce cantor. ¿Por qué Dios entra en pacto con los hombres? Porque hay un pacto previo a cualquier pacto. Hay un pacto previo a cualquier pacto sobre el que se fundamenta todo otro pacto. Y ese pacto es el pacto eterno de redención, sellado en el seno de la Trinidad antes de nada. Antes de nada hubo un pacto entre las tres personas de la Trinidad. Antes de que Abraham obedeciera a la voz del Señor. Antes de que Adán y Eva desobedecieran a la voz del Señor. Antes de que Dios soplara aliento sobre Adán. Antes de que Dios dijera, sea la luz, y fuera la luz. Antes de todo eso había un pacto que los teólogos llaman así el pacto de redención, el pacto eterno, el pacto intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por el cual el Hijo se comprometió a pagar nuestra deuda y por el cual el Padre, en compensación, prometió darle al Hijo un pueblo y prometió exaltarlo sobre todo nombre. No hay ningún texto en la Escritura que hable explícitamente de este pacto, igual que no hay ningún texto en la Escritura que hable explícitamente de la Trinidad de Dios, ¿verdad? Que Dios es trino. Pero hay un montón de textos que muestran que hubo este pacto. ¿Quién es el Cordero? El Cordero Cristo es aquel entregado por nosotros ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo hubo un pacto por el cual se iba a entregar el Cordero. Jesús, en su oración sumo sacerdotal, Juan 17:2, dice, tú me has dado autoridad para que yo dé vida eterna a todos aquellos que tú me diste. El Padre dio al Hijo un pueblo. ¿Cuándo? Antes, en ese pacto.
es aquellos a los cuales el Nuevo Testamento llama consistentemente los escogidos de Dios, los elegidos de Dios. La Escritura habla explícitamente de decretos eternos. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú. Pídeme, te daré por herencia a las naciones, por posesión tuya a los confines de la tierra. Los desmenuzarás con vara de hierro. Es un decreto sobre la exaltación del Hijo. Hay un pacto anterior a todo pacto, que es el pacto de redención en el seno de la Trinidad. Y cuando decimos que Dios es fiel al pacto, ante todo y sobre todo, nos referimos a eso. Todo lo demás son administraciones del pacto de gracia que culmina en el nuevo pacto. Este pacto intratrinitario fue dramatizado en un diálogo imaginario por el puritano John Flavel. John Flavel imaginó a Dios el Padre contemplando toda la masa de la humanidad perdida, caída en dirección al infierno y diciéndole al Hijo, ¿qué hacemos? Es una dramatización, es un diálogo, no es la palabra del Señor, pero creo que nos puede ilustrar de manera preciosa, de alguna manera, cómo fue ese consejo, ese diálogo en el seno de la Trinidad. Lo voy a leer. El Padre dice, Hijo mío, he aquí una pobre y miserable compañía de almas que se han destrozado completamente a sí mismas y que ahora están expuestos a mi justicia. La justicia demanda que sea satisfecha o se satisfará a sí mismo en la ruina eterna de ellos. ¿Qué se hará para estas almas? Y el Hijo responde de esta manera. Padre mío, tal es mi amor y compasión por ellos, que en vez de que ellos perezcan eternamente, yo me haré responsable por ellos como su fiador. Tráeme todas sus deudas para que pueda ver lo que te deben. Tráemelas todas para que no haya deudas futuras para ellos. Pónmelas a mi cuenta. Preferiré sufrir la ira que merecen a que ellos la sufran. Sobre mí, Padre mío, sobre mí, sea toda esa deuda. El Padre le dice, pero hijo mío, si tú te comprometes por ellos, tendrás que pagar hasta el último centavo. No esperes ningún aplacamiento. Si a ellos los dejo ir, a ti no te dejaré ir. Conforme, Padre, que así sea. Cárgalo todo sobre mí. Soy capaz de cumplirlo. Y aunque esto traiga un tipo de ruina para mí, a pesar de que empobrezca mis riquezas y vacíe mis tesoros, estoy contento de llevarlo a cabo. Algo así, un consejo en la eternidad. El pacto eterno de la redención. Yo voy a pagar, es mi compromiso. Sí, vale, yo te voy a dar entonces un pueblo y te voy a exaltar en compensación a tu sacrificio. El pacto eterno de redención. Sin ese pacto no hay nada. Sin ese pacto no hay nada. No hay nada. Y Dios empieza a obrar pactando con los hombres administraciones diferentes del pacto de gracia que culminan en el nuevo pacto. Dios nos llamó en fidelidad al pacto, pero no solamente al pacto con Abraham, sino mucho más atrás al pacto eterno. Cuando Dios en la eternidad te escogió. Cuando Dios en la eternidad te escogió en Cristo. Y cuando llegó el tiempo te llamó y te llevó a esa cruz para lavar tus pecados. Eso significa que Dios es fiel. Eso es que Dios es fiel. No solamente Él ha provisto un medio, no solamente Él nos ha llamado,
En tercer lugar, también vemos esto, porque Él se ha comprometido a perfeccionar, a terminar la obra que ha comenzado. Dice en Tesalonicenses que todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de Jesucristo. Fiel es el Dios que os llama, el cual también lo hará. Todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Fiel es el Dios que os llama, el cual también lo hará. Él ha empezado una obra en ti, Él ha empezado una obra en mí, no porque tú seas genial, no lo eres, sino porque Él es fiel y la va a terminar. La va a terminar. La va a terminar. Él es fiel. Él ha provisto un medio. Él te ha llamado y Él se ha comprometido a terminar eso. ¿Por qué? Porque hay un pacto eterno en el cual tú fuiste escogido. Hermanos, yo puedo saltar de alegría con esto. Yo me tengo que contener porque puedo empezar a dar botes. Puedo gritar de entusiasmo. Dios me escogió en la eternidad y Él ha sido fiel a eso. Esto es la fidelidad de Dios, hermanos, no que me dio un trabajo, que me dio una esposa, que también es la fidelidad a un pacto, el pacto eterno de redención sobre el cual se fundamenta todo otro pacto, incluido el abrahámico. En tus simientes serán benditas todas las naciones. Y en fidelidad al pacto Dios ha provisto un medio de redención en la cruz. Nos ha llamado con llamamiento eficaz y está perfeccionando la buena obra que ha comenzado en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sois pentecostales, ¿no? Me han dicho que sois pentecostales, no parecéis. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Bien, último punto. Este no es tan bonito, pero también lo necesitamos escuchar. El último punto. Que Dios es fiel también significa que Él cumple sus amenazas. No podemos jugar con Dios. Que Dios es fiel significa que también Él cumple sus amenazas. Versículo 10. Todo esto conectado con la fidelidad. Conoce que Dios es fiel, que guarda el pacto, sí, pero más. Versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Dios fue fiel metiendo a Israel en la tierra prometida, pero Él también fue fiel destruyendo a todos los enemigos. Algunos se arrepintieron, sí, y alcanzaron misericordia, porque Dios siempre abre sus manos en misericordia a aquel que se arrepiente. Rahab la ramera se arrepintió, algún que otro más se arrepintió, Dios los salvó, pero Él dijo: voy a destruir a tus enemigos, a todos, no va a quedar de ellos nada. Todos esos pueblos que habitaban en Canaán han desaparecido, no existen, fueron erradicados totalmente. Dios es fiel cuando dice: voy a bendecirte. Si tú te humillas, te arrepientes, vienes, voy a bendecirte. Pero Dios es fiel también cuando dice: si no lo haces, voy a destruirte en un lugar que se llama infierno. Dios es fiel en ambos sentidos. Hermanos, cada atributo o perfección de Dios tiene, por decirlo de alguna manera, su contraparte, ¿verdad? Que Dios es amor, es maravilloso, pero solo para aquellos que son hijos de Dios. Para aquellos que no son hijos de Dios, que Dios es amor es terrible. Porque que Dios es amor significa que Él aborrece con aborrecimiento santo y eterno todo aquello que atenta contra lo que es objeto de su amor. Dios que ama, ama la santidad. Ama la santidad. Entonces, como Él es amor y ama la santidad, aborrece con aborrecimiento eterno el pecado. Y la única manera de escapar de ese aborrecimiento es arrepentirse e ir a la cruz. Tiene su contrapartida, ¿no?
Que Dios es fiel es maravilloso para aquel que por la gracia de Dios se ha arrepentido y ha ido a la cruz. Pero que Dios es fiel es aterrador para todo aquel que camina de espaldas a Dios, aunque se llame evangélico, porque llegará un día en el que Dios, en fidelidad a su carácter, negará conocer a tal persona y la arrojará a la condenación eterna del infierno. He mencionado al principio del sermón cómo los cristianos evangélicos tergiversan ese texto: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿no? Da igual lo que haga, da igual lo que haga con mi vida, da igual lo infiel que yo sea, Dios va a seguir siendo fiel. ¿Cómo? ¿Qué queremos decir con eso? Yo lo oigo en las oraciones a menudo: Señor, gracias porque aunque seamos infieles, tú permaneces fiel. ¿Y qué queremos decir con eso? ¿Qué quiere decir el texto? El texto en Timoteo quiere decir: yo puedo decir una cosa y después ser infiel y hacer otra cosa, pero Dios no. Él es inmutable. Él es inmutable. Yo hoy puedo decir que sigo al Señor y mañana dejo de hacerlo, pero eso no cambia la fidelidad de Dios. Y Él ha dicho que si yo le sigo, si yo le amo, Él me va a bendecir, pero que si yo le doy la espalda, me va a destruir. Eso significa, si yo soy infiel, Él va a seguir siendo fiel a lo que Él ha dicho. Por eso el versículo anterior dice: si le negamos, Él también nos va a negar. Y termina diciendo: Él no puede negarse a sí mismo. Él es inmutable, no puede negarse, no puede cambiar. Si tú te arrepientes, me sigues, vienes a mí, te voy a bendecir. Si tú eres infiel, me das la espalda, te voy a destruir. Yo soy fiel a lo que digo. Entonces, la fidelidad del Señor, decíamos al principio, nos estimula a seguir a la meta. Sí, pero también nos pone sobre aviso. No juegues. Esto no es un juego. No juegues. No coquetees con el pecado. Esto no es un juego. Si quieres seguirme, sígueme de verdad. Si has dicho que te has arrepentido de tus pecados, que de verdad se vea que te has arrepentido de tus pecados. De verdad. Esto no es un juego. Venimos el domingo, jugamos a ser cristianos y después hacemos lo que nos da la gana. No. Se tiene que ver en nuestra vida, de verdad, que nos hemos arrepentido, que le estamos siguiendo, que le estamos amando. Porque si no, Él nos negará. No es un juego. Así que, hermanos, si eres un verdadero cristiano, y si eres un verdadero cristiano, tus obras tienen que mostrarlo, no tus palabras ni oraciones bonitas, tus obras. Si eres un verdadero cristiano, Dios en fidelidad te llamó, Dios en fidelidad te salvó, Dios en fidelidad va a perfeccionar su obra en fidelidad al pacto. Pero si estás jugando con Dios, espero que no sea el caso de nadie, no juegues con Dios. No juegues con Dios. Si todavía no te has arrepentido de verdad de tus pecados, hoy necesitas arrepentirte de tus pecados. Y si te arrepientes, Dios será fiel para perdonarte. Pero si no lo haces, si desechas la oportunidad de Dios, Él será fiel en cumplir sus advertencias y te destruirá. Eso es Dios fiel. Cumple sus promesas, también cumple sus amenazas.